Muy buenas, mis queridos seguidores de la Fuerza. Hoy estamos en otro programa de Difundiendo la Palabra. Me acompañan Darth Caedus y Joven Skywalker. Darth Caedus, preséntate. ¿Qué pasa, midichlorianas y midichlorianos? Aquí vuestro héroe, el gran Caedus. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Y Joven Skywalker, por favor, preséntate. Muy buenas a todos. Yo no tengo una presentación tan guay, así que solo me limitaré a decir que hola. Muy bien. Como podéis ver ahora mismo en la pantalla, hoy vamos a hablar de los gobiernos de Star Wars. A lo largo de toda la historia de la galaxia, desde el Imperio Infinito hasta lo que sabemos un gobierno extraño, bastante extraño entre los Jedi, el Imperio Fel y la Alianza Galáctica, han habido tropecientos gobiernos que han intentado conquistar la galaxia o traerle la paz de una vez por todas, con mejores o peores resultados. Algunas veces han caído por culpa de la situación en la que estaban, por culpa de la corrupción, por sus propias bases, pero hay un gran interés detrás de cada uno de ellos y vamos a intentar tratar no todos los gobiernos galácticos que han existido, pero sí hacer un interesante diálogo y recordando ciertas cosas y, como no, echando un poquito de mierda de algunos en este programa. Así que, ¿de qué gobierno os gustaría empezar hablando hoy, chicos? Pues yo, si vengo aquí a hablar de mi libro, he siempre pensado que Cúmulo Estelar Japano, dominado por este matriarcado formado por piratas espaciales, es uno de los mi civilización humana de Star Wars favorita. Así que si queréis empezar por algún lado, yo dejo caer la idea. Me parece perfecto. Para los que seguro que no tienen ni idea de qué es el cúmulo estelar japano, yo apenas tengo idea de lo que es, solo que lo conozco gracias al hilo que hiciste tú en Twitter. Por favor, explícanos qué es y cuál es su origen. A ver, ¿cómo era lo del origen? Los japanos, antes de instalarse en Japes, eran una banda de piratas bastante grande. Colonizaron un cúmulo estelar que está en mitad de, ¿cómo se llama esta? Las líneas transitorias, una zona del núcleo de difícil acceso. Y una curiosidad que tienen es que su belleza está muy por encima de los estándares humanos del resto de la galaxia, porque durante eones se dedicaron a secuestrar a gente atractiva para, bueno, nutrir sus pilas para... No se dice así, pero eran piratas, así que probablemente para violarla. Y la cosa es que los hombres de Japes eran generalmente los que se dedicaban a ir a piratear. Lo cual hizo que dentro de lo que fuera el cúmulo estelar, las mujeres tomaran el control de la sociedad de dos aspectos importantes. Y ¿cuánto era? No sé, 1000 y pico antes de Yavin. Todavía en la época de... Una época todavía con los Jedi a máximo apogeo. Tuvieron un combate bastante cruento contra las flotas de la antigua república comandadas por un Jedi que ahora no recuerdo el nombre, pero era uno de los importantes de estos que tienen nombre. Y masacraron a prácticamente todos, haciendo que de repente todos estos piratas varones del cúmulo estelar japano estuvieran muertos. Y las mujeres, para evitar ese tipo de problemas en el futuro o que la guía de los hombres idiotas inferiores que les habían llevado a esa ruina volviera a causarles problemas, tomaron el control de la sociedad y formaron una especie de matriarcado súper chungo en el que la reina madre es adorada como una especie de diosa. Pero al mismo tiempo tienen un montón de luchas internas, muy Juego de Tronos. Una de las cosas que más me interesan de esto. O sea, todos estos gemanejes políticos que se meten entre ellos. Podría dedicar una saga entera al cúmulo estelar japano, sus movidas políticas internas, y daría para mucho. La curiosidad es que son uno de los rincones más ricos de toda la galaxia. Muy bien, muy bien. Cuéntanos en qué historias aparecen y en qué historias tienen relevancia y sobre todo creo que hay por ahí un par de personajes que tienen relacionados con los principales por los personajes principales de la historia de toda la galaxia, de toda la saga de Star Wars, que están muy relacionados con ellos. ¿Puedes hablarnos de quiénes son estos dos? A ver, la primera aparición así... Bueno, la primera aparición histórica real, eso en nuestra continuidad, o sea, en nuestra realidad, fue en el cortejo de la princesa Leia. Un libro que leí hace poco, que además me había recomendado Joven. Sí, la verdad es que está muy gracioso. Y antes de que digas una cosa, has dicho que son gente muy, muy bella, muy guapa, muy escultural.
yo quiero que cada vez que ahora que Kaedus comente algo del Príncipe Isolder, vosotros os imaginéis ese episodio de Los Simpson en el que Marge empieza a trabajar en la central nuclear y el señor Barnes se enamora de ella y piensa que el marido de Marge es un hombre muy guapo, rubio, con el pelo así largo, escultural. Quiero que os imaginéis a Isolder así, porque realmente el escritor, cuando el Dave Wolverton, este hombre, cuando se dedica antes de Star Wars, y bueno, y después de escribir esta novela, escribía muchas novelas de romance. Entonces, cuando le dieron la oportunidad de escribir para Star Wars, describió a Isolder y toda la relación que tiene con Leia y demás como un señor súper guapo, súper atractivo, súper caballeroso, pero no caballeroso estilo antiguo, de no, claro, porque yo soy el hombre y tal y cual, sino mucho más centrado y más... A mí la verdad es que me sorprendió porque es un libro de mediados de los 90 y la verdad es que el tipo se le ve como muy cabal, muy formal. A ver, claro, también es que tú fíjate cómo es su civilización, o sea, las mujeres son las que mandan allí. Así que eso era solo una puntualización y leed El cortejo de la princesa Leia, que está muy guay. Perfecto, Además, perfecto. a Isolder que le presentan para que haga competencia a Han Solo tenía que ser la antítesis. Es gracioso porque sí que le presenta, o sea, eso, ese aspecto de rubio con melena, musculoso, no sé qué. Y eso, fue la primera aparición del Kumustar japano porque en un momento dado intenta el príncipe Isolder de Japes controlar a Leia para que fuera su princesa y tal. O sea que al final pues no sale bien porque como supongo que todo el mundo sepa ya, ella acaba casándose con Han Solo, que no tiene un duro, pero es buena gente, o algo así, o igual era un sinvergüenza y por eso le gustaba. Y Solder acaba casándose con Tenenel Yo, o no sé cómo se lee eso, la verdad, se escribe D-J-O. Hemos estado hablando de cómo se pronuncian cosas antes de empezar la misión, el programa, vamos. Si queréis lo miro, pero... Bueno, ahora Echa un vistazo, sí, venga. eso, Tenenel Yo y Solder acaba... bueno, al final la nueva reina madre de Japes acaba siendo esta, que era una de las brujas de Dathomir. Y ellos juntos, bueno, engendran a Tenel Ka. Aparte de acabar siendo la nueva reina madre de Dathomir a la muerte de su madre, también una Jedi. Y el interés romántico de Jacen Solo, lo cual lleva a que engendren un hijo no legítimo porque no estaban casados, y esto desata consecuencias bastante complicadas para toda la galaxia. Decir algo. Otro hijo apellidado Nieve. Es curioso porque no sé si llega a comentarse cómo se apellida Anya Solo, pero en el futuro, o sea, en la época del legado, el apellido Solo sigue existiendo. Y los hijos de Jaina se apellidan Fel y los hijos de Anakin Solo no existen. Así que para que haya Solo en el futuro tienen que descender de Jacen. Para que Supongo que al ser japana, Anya Solo pudo transmitir su apellido a sus hijos, porque en Star Wars lo normal es que se transmitan por línea paterna. Bueno, para aquellos que no estén muy familiarizados con el antiguo canon de Star Wars, en el antiguo universo expandido, Han y Leia tenían 3 hijos, no uno. Tenían una pareja de gemelos, que son Jacen y Jaina Solo, y un hijo pequeño llamado Anakin Solo. Vale, como veis, y por si no habéis visto el capítulo anterior en el que creo que lo mencionamos en algún momento, Jaina se termina casando con el que se convertiría en el primer emperador del Imperio Fel, que es el heredero del imperio anterior, solo que mucho más guay. Y bueno, Jacen termina siendo un Lord Sith al que terminan teniendo que matar. Y Anakin moría en las guerras Yuuzhan-Vong, ¿verdad? Sí. Vale, Hablando perfecto. del Imperio Fel, que decimos que mucho más guay, eso lo opinamos tú y yo. Quiero saber qué tiene jóvenes que igual que decirnos acerca del Imperio Fel, que sé que no comparte nuestra opinión. Ay, qué malos que sois, Venga, No, espera. no, a ver. Primero voy a intentar hacer Sí, dime. un resumen de qué es el Imperio Fel para aquellos que no tengan ni idea. Vale, porque sé que hay bastante gente que no está familiarizada con todo el universo expandido y entonces puede encontrarse un poco perdido. Vale, el Imperio Fel, para los que no lo sepáis, es importante hacer una contextualización. En el viejo canon,
Tras la derrota del emperador en la batalla de Endor, el imperio se dividió de forma muy parecida a como se dividió en el nuevo canon, solo que la guerra tardó muchísimo más en terminar, tardó hasta el 19 después de la batalla de Yavin, donde numerosos cargos imperiales, mofs, gobernadores y cosas así, cualquiera, pues intentaba convertirse en el nuevo líder del imperio. Hubo un consejo imperial, los Yuuzhan Vong se metieron en medio intentando también generar problemas internos en el Consejo Imperial, que fue uno de los gobiernos más estables. El que se lleva el gato al agua fue el gran almirante Pelaeon. Puede sonaros porque fue el capitán del Quimera, la nave de Thrawn. Exacto. Él terminó siendo el último líder del remanente imperial, y cuando ya tan solo les quedaban 8 pequeños sistemas en el borde exterior, en ninguna parte, pero muy militarizados, ya decidió, dijo, vale, esta guerra ya no tiene sentido, mejor conservar lo que nos quede, vamos a firmar la paz, y firmó la paz con la Nueva República. Unos años más tarde empezarían las guerras Yuuzhan Vong, y tras varios sucesos terminaría el remanente imperial formando un gobierno junto con los restos de la Nueva República después de la conquista de Coruscant, creo recordar. Caedus, por favor. Vale, bien. Y así surgiría la Alianza Galáctica, de la que el remanente imperial al principio era una especie de aliado, y para la época de la Segunda Guerra Civil Galáctica ya eran prácticamente uno de los estados miembros. Vale, guay. De hecho, Pelaeon llega a ser en algún momento el líder de la Armada de la Alianza Galáctica. Y bueno, así, continúa. A ver, pues recapitulando, que después de la Segunda Guerra Civil Galáctica, los Mos cometen varios crímenes de guerra. Esto lleva a que serían forzados a aceptar el candidato de compromiso para liderar el imperio que les impone Luke Skywalker un poco por su morro. Y nosotros que Jack Fell, quien era un candidato que venía bastante bien a los Mos, porque sí que es verdad que era muy, muy partidario de los Jedi y que estaba bastante cercano a ciertas facciones que no les gustaban, pero era el hijo de Suntir Fel, que era un antiguo varón imperial, lo cual no suponía tanta bajada de pantalones para el imperio, como que les permitía conservar su honor a pesar de ser un candidato claramente con otros intereses. Y Jack Fell se casa con Jaina Solo, esto se convierte en los nuevos emperadores, y esto da lugar a la nueva dinastía del imperio imperial y a su transformación en el imperio Fell. Vale, que posteriormente, 100 años después de las guerras Yuuzhan Vong, empezaría una guerra civil contra la Alianza Galáctica por unos sucesos que mejor no viene. Sí, una nueva orden Sith, es mejor no profundizar demasiado en eso. Y hubo y después de ganar esa guerra, los Sith intentaron dar un golpe de estado, se hicieron con el control del imperio, pero el emperador Fel de ese momento consiguió huir y dividió al imperio, y entonces hay una guerra muy chula, al menos nos lo parece a Caedus y a mí. Y ahora sí, por favor. Y también hay que comentar que la Guardia Imperial ahora son una especie de usuarios de la fuerza del lado luminoso que protegen al emperador, que tienen unos sables de luz súper guapos, la mayor parte de ellos blancos. Y bueno, por favor... Caballeros imperiales. Por favor, joven Skywalker, ahora danos tu punto de vista. Echa toda la bilis que quieras. No, hombre, no, tampoco es eso, joder. Pero, a ver, sí que es cierto que todo el tema de los caballeros imperiales está muy guay, ¿vale? Es muy diferente a la Orden Jedi, que además te la pintan. Es que eso es lo que me molesta, que depende del autor, depende de la época, te pinten a un grupo de una manera distinta. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que no le gusta cómo escribe Karen Traviss todo el tema de los Jedi, porque a ella le gusta todo el tema militar y demás, y lleva el tema de los clones. Y los Jedi los deja como que son unos inútiles, que tal. Pues yo siento que Ostrander en los cómics de Legado hace un poquito lo mismo, y mira que Ostrander es Dios, o sea, Ostrander, todo el tema de las guerras clon en los cómics, todos los cómics de República, la mayoría son suyos, todo el tema del inicio que le iban a dejar escribir y al final pasó lo que pasó de Amanecer de los Jedi igual, lo estaba pintando muy bien, o sea, lo lleva muy bien, pero siento que el Legado coge a los Jedi y dice, no, en esta época ya son... no parias, pero sino los pinta como si fuesen la última purria de la galaxia. Y de repente te presentan a los caballeros imperiales con sus armaduras rojas, sus sables blancos, sus nombres que no pegan en Star Wars, yo lo siento mucho. Eso de... ¿cómo se llama el tipo este? Draco. ¿Cómo Antares era? Draco, Antares Draco. Antares Draco. ¿Cómo llamas tú, tío? A mí también, a mí me encanta. ¿Cómo le llamas tú a Antares Draco?
Es como, creo que os lo dije la última vez. Es como si llamas a un tío, yo que sé, Aldebarán Grifo o algo así. Dices tú, el nombre está guay, es una estrella y un animal mitológico. Pero a mí no me jodas, tío, ¿cómo le vas a llamar a un tío Antares? Antares en Star Wars. Llámale Bien, Ant Vegas. París o algo así, ¿sabes? Con una apóstrofe, ponle un guión o algo, no sé, no me pega. Pero luego la Muchos actitud cultos en que... Star Wars tiene que haber nombres diferentes. A mí sí me. A mí me No sé, gusta. a mí es que siempre me choca, yo lo siento mucho, pero siempre me choca. Y también me choca mucho la actitud que tiene esa gente con los demás. O sea, vale, sois caballeros imperiales, ¿y qué os creéis? Más que nadie. Yo siento que... Efectivamente. Es que no lo entiendo, yo siento que es un poquito también por la época. O sea, toda esa década de entre el 2000 y 2010, también había... no corriente, pero sí que siento que hay muchos cómics que en esa época se vuelven un poquito más... no sé cómo definirlo, emos, un poquito más oscuros, un poquito más de... No, mira, nosotros somos más interesantes que lo que había antes. Mira, somos un poquito más violentos, nuestra actitud es más rebelde y seria. Y eso es realmente lo único que me molesta de esa época. Todo el tema de los Sith, todo el tema de joder, sin spoilers, de Darth Vader, me mola muchísimo. Mi único problema es con los caballeros imperiales, que los noto muy desubicados en la historia. Yo sé que a todo el mundo le molan, yo sé que a todo el mundo dicen, eso es lo mejor que tiene Legado, qué personajazos, ojalá viésemos más, y ojalá viésemos más. Pero yo siento que están muy desubicados en tono con el resto de la historia y de dónde vienen. Ese es mi problema. A mí, personalmente, pues yo, a ver, como ya sabes, y como llevo diciendo todo el rato, no opino como tú en ese aspecto. Es cierto que es posible que a lo mejor sí que son hijos de su época, de la época en la que fueron escritos, y que ese tipo de personajes igual estaba destacando un poco más, los que con este complejo de superioridad, de mira, yo soy mejor. Pero es que me parece que son una mezcla perfecta de lo que es el imperio, de esa soberbia imperial que desde siempre ha caracterizado al imperio, de nosotros somos aquello que necesita la república, digo, la galaxia. Nosotros sabemos lo que la galaxia necesita, aunque ellos no lo sepan, entonces, pero nosotros tenemos la fuerza para pues demostrar e imponérselo, porque ellos no saben cómo hacerlo. La mezcla entre eso, esa soberbia imperial, y los caballeros Jedi. Caballeros Jedi, o sea, de Caballeros Jedi tan solo tienen el hecho de que siguen el lado luminoso de la fuerza, y ese rollo místico que tienen como el emperador, una especie de papa, una especie de representación de la fuerza, me mola mogollón también. Es como una no sé, me parece súper orgánico, súper realista. O sea, a mí me parece que yo me creo que haya surgido una secta así dentro del imperio, porque es que el imperio son así de gilipollas. Y me mola mucho ese concepto. Es verdad que igual la actitud no es para todos. Y evidentemente te encuentras a lo mejor a un protagonista. Si te los encontrases como que todos los caballeros imperiales fueran así, pues ya serían en plan, joder. Pero realmente no todos son así. De hecho tienes, o sea, sí que tienen en general esta actitud de pues cuando están en los astilleros de Mon Cala, de que están unos rebeldes Mon Calamari intentando hacer algo y de repente aparecen unos con sables de luz y dicen, ¿qué sois, Jedi? Mejor, caballeros imperiales. Que a mí me encanta esa escena, pero por ejemplo... Pero no viviréis suficiente para notar la diferencia. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, uno de esos Jedi, digo, de esos caballeros imperiales, era no me acuerdo del nombre, el viejo este que tiene barba. Ese me encanta porque no sí, tiene tanta soberbia. Justo iba a decir eso, que el viejo es muy diferente. No me acuerdo el nombre, pero es que es muy diferente ese hombre, sí. No tiene tanta soberbia, no es tan así. Tiene un toquecito y... su conflicto me mola mogollón. Un momento que me muevo la silla. Su conflicto me mola mogollón, a pesar de que no sea muy tratado, pero es ese de entre hacer lo correcto, que es que tengo que quedarme con estos rebeldes de Mon Cala, porque es que están envenenando su planeta, los Sith están haciendo un genocidio brutal, me necesitan, y su deber con el emperador, porque le ha jurado obediencia al emperador, y el emperador dice, tienes que venir a Bastión, que hay que entrenar a más caballeros imperiales que nos hacen falta porque se nos están muriendo mogollón. No sé, me mola mucho todo ese rollo. Igual, a ver, creo que tan solo estoy soltando al azar cosas que me molan mogollón. Antares Draco yo creo que es la máxima representación de esa soberbia que no te gusta tanto, así que yo creo que igual
más que no te gusten en sí los caballeros imperiales, me parece que sobre todo no te gustan Tares Draco. Es que, a ver, no es en sí solo por ese personaje. Es que siento, a ver, me falta mucho por leer, ¿vale? Yo no soy aquí una enciclopedia ni me he leído absolutamente todo. Pero siento que la progresión del Imperio, antes de las guerras Bong, toda esa decadencia, que al final Pellaeon se rinde y dice, venga, vamos a hacer un trato. Y veo demasiada diferencia entre eso y lo que vendría a ser todo el tema del Imperio de la mano. Entonces, para mí, la idea de Imperio, esa idea de Imperio de Pellaeon diciendo, no, nos rendimos, vamos a hacer aquí un tratado, vamos a tratarnos bien, esto no va a ninguna parte, no somos ya una fuerza dominante en la galaxia, tenemos que hacer algo. Y sin embargo, en el futuro, claro, ellos no siguen esa línea de ideología, siguen más todo el tema de, pues eso, de la mano. Entonces son personajes diferentes y en mi mente el tema de que de todo el camino que ha recorrido el Imperio para que 100 años en el futuro, bueno, un poco más de 100 años, como 120 años así, porque esos cómics son del 140 y algo, siento que toda esa progresión se ha perdido y de repente han vuelto a ser esos de, no, somos aquí los mejores, somos tal. Es como, no sé si Kaedus lo habrá leído, toda esta época de Marvel de mediados de, yo qué sé, de 2005 a 2010, en el que empiezan a aparecer series de estas estilo, no sé cómo se llama en español, la de X-Force, que va Lobezno con el traje gris, y todos son los mutantes más emos que se le ocurrió al escritor en ese momento. O sea, tienen a quién era, a Ave de Trueno era, no me acuerdo cuál de los dos tipos era. Tiene de repente, yo qué sé, a Deadpool también, tiene los tipos más emos y absurdos que te puedes imaginar. Pues eso es lo que me choca a mí un poquito. Es que yo creo que también es intencionado lo que los caballeros imperiales hacen esto y en general con el Imperio Fel. No es como que la historia te esté vendiendo de verdad, mira, son los más guays. Es un poco, mira, se creen los más guays. O sea, ¿sabes? Es una actitud que tienen dentro de la historia de ellos y que a otros personajes ni siquiera tienen por qué adaptarlo como, buah, es verdad. O sea, cuando un caballero imperial llega a un sitio, no es como que todo el mundo esté como, hostia, espera, los caballeros imperiales, lo mejor que ha pasado en nuestra vida, hemos visto un caballero imperial, van a salvarnos. O sea, incluso cuando el anciano este que decía, Rey Sinde se llamaba, el maestro Sinde. Sí. Sí, Sinde. Que llega ahí a salvar a los calamarianos y tal. La actitud de ellos, incluso cuando se lo agradecen, no es en plan como, ¡buah, es nuestro dios! O sea, ¿sabes? Como que yo creo que es una cosa que es más respecto a la actitud que tienen los caballeros imperiales o incluso el propio imperio en aquel momento. Porque Rohan Fel es un capullo. Así, y además es un idiota. Las cosas como son. Sí. Y en general, los grandes mobs se pasan siendo unos idiotas durante todas las épocas del Imperio, que incluso cuando Pellaeon tiene que firmar la paz porque está en decadencia, ellos estaban como, no, vamos a seguir luchando, y es como, pero si tenemos recursos, sí, pero vamos a seguir luchando porque la grandeza del Imperio, porque sois gilipollas. Entonces creo que es una cosa que sí que me parece que tiene una progresión lógica dentro de que los mobs, sobre todo en una época positiva, en la que de crecimiento al Imperio, porque después de la Segunda Guerra Civil Galáctica y tal, con el emperador Fel, con el primer emperador y con toda la dinastía se entiende que les ha ido bien. Entonces yo creo que después de un siglo y pico de prosperidad, que se le vuelvan a venir arriba cuando esa actitud de ser gilipollas y de dárselo creído ha estado ahí siempre a lo largo de la historia del Imperio, a mí me parece lógico. A mí sí me gusta. ¿Sabéis también cuál creo que puede ser un problema para mí en ese sentido? Es que de legado sabemos poquísimo. O sea, es una época de la que se ha hablado muy poco. Yo personalmente me diréis, es que si fuese por ti habría 1000 historias de todo. Pues oye, pues sí, a mí me gustaría leer muchísimo más de esa gente. Simplemente para comprenderlos, para ver un poquito si a lo mejor entendiendo mejor de dónde vienen, un poquito más su fundación, todo el tema de, oye, mira, estamos aquí por esto, hacemos esto. No sé, yo siento que hay veces que hay cosas que sabemos tan poco que... Yo creo que son dos cosas. Lo primero, que hay 70 años por lo menos de completo y absoluto vacío que no sabemos ni mencionado qué pasó en medio, que ni menciones. Y luego que la propia época de Legado se trató solo en cómics, no llegó nunca, o sea, también se acabó muy pronto la cancelación y todo eso, pero no llegó nunca a explotarse como época, como puedan haberlo hecho otras épocas. Proliferó en medios y se contó muchas cosas. O sea, yo creo que estaría guay que
la serie principal del legado, yo qué sé, novelas explorando diferentes historias dentro del universo en esa época, pero en otros sitios, centrándose en otros personajes. O sea, creo que haber sido más multimedia, incluso. Con series de cómics paralelas, pero la idea es eso, explotar más la época, tanto la época como los años en vacíos, y ha sido interesante. Es que es un poco como lo que estaban intentando hacer antes de que llegase la tijera con Amanecer de los Jedi. O sea, sí, había cómics, pero también estaban sacando novelas. O sea, llegó a salir... Imaginad un momento que de legado de repente dicen, bueno, vale, sí, tenemos la serie principal de cómics y de repente, yo qué sé, una novela así, locura, venga. Una novela centrada simplemente en algún caballero imperial random, ¿sabes? Que se lo creen para la novela directamente. No, en Trisfield. Pero también... En su juventud. Oh, eso estaría bastante guapo, la verdad. Yo creo personalmente que en esta época entre Destinos de los Jedi, me parece que es la última novela, la novela de más tarde de la época de nuestros protagonistas típicos. A prueba, que ocurre un año después del último de Destinos de los Jedi. Vale, pues creo que desde ese momento hasta el inicio de Legado, creo que no debería de pasar nada demasiado importante. Creo que podría estar lleno de historias chulísimas sobre conflictos menores, pues conflicto con un cúmulo de sistemas, ¿sabes? Esto, como la galaxia es tan grande, siempre y siempre se pueden inventar, pues este sistema de aquí que siempre ha estado aquí o no sé qué, todos ese tipo de conceptos. Y creo que sería brutal, pues yo que sé, ver a los caballeros imperiales en su origen siendo mandados a ciertas misiones que pueden tener relevancia estatal, pues a un planeta que ha pensado en sublevarse. Local contra la banda de piratas, pero sí es verdad que es como un tiempo de paz a nivel galáctico. Sí, yo creo que es tan necesario pues como los 1000 años de paz, creo que se llamaban así, desde la batalla de Ruusan hasta el episodio 1. Bueno, hasta las guerras clone, el episodio 1 se encuentra dentro de esos 1000 años de paz. Que como sabemos pueden pasar cosas. Pasa el conflicto comercial de Naboo, pasa la guerra hiperespacial Stark y todas esas cosas. Pero, no sé, me parece que es una de esas épocas de... Es que pasa... Hay tanta guerra después de... O sea, desde las guerras clon, es un periodo de guerras tan constantes. Primero las guerras clon, después... es cierto que tenemos un periodo de paz, pero bajo el manto del imperio, que el imperio hace todo menos la paz. O sea, el imperio... que dura 20 años, las cosas como son. Sí. Paz entre comillas. Paz entre comillas, porque en un principio no para de conquistar planetas, de someterlos si no quieren unirse, de hacer todo eso. O sea, el imperio amplía sus fronteras. Bajo el pretexto de no, es que tú eras un sistema separatista, o no, tú lo que quieres hacer es hacernos daño al imperio, no sé qué, pero si somos unos monjes, vamos a conquistarte, que si no nos vas a conquistar tú, Coruscant. Y después llega la Guerra Civil Galáctica, que en un principio no es más devastadora sobre todo en batallas espaciales, en los mundos en los que se resiste la rebelión, pero bueno, es una guerra de guerrillas, en efecto. Pero después de la muerte de Palpatine y ya un poquito antes, ya se convierte en una guerra a gran escala, la Nueva República consigue una flota importante, los imperiales pelean entre ellos, o sea, eso es un periodo de guerra brutal. Y además de que surgen más conflictos dentro de esa guerra, cuando termina, a los pocos años, ¡pum! Guerra Yuzambong. O sea, la guerra más destructiva que ha vivido la galaxia en toda su vida. 6 años, creo, porque la paz se firma en el 19 y la invasión empieza en el 25. Sí. O sea, 6 años que son una mierda. O sea, las cosas como son. Eso para recuperarte de una guerra tan potente. O sea, algo les funcionó, más o menos ya se ve en Nueva Orden Jedi como... los antiguos gobernantes que habían pertenecido a la Alianza Rebelde ya se dicen, bueno, vamos a dejar espacio para las nuevas generaciones de políticos, algo que como bien sabemos, y probablemente vamos a comentar más tarde, fue una mala idea, pero... ¡Pum! Llega una guerra que devasta planetas, que se carga a Coruscant, que todavía 130 años después van a seguir con reparaciones en Coruscant y planetas que sean completamente inhabitables. Y no contentos con eso, al poco tiempo tienes una guerra civil, con un nuevo Lord Sith que se intenta alzar. Las guerras Bond acaban en el 30, hay un salto de 5 años hasta la crisis del Nido Oscuro, lo cual en realidad es una
O sea, es algo sectorial, es un conflicto entre los Killik y los Chiss, no, Sí, no es algo eso, a nivel galáctico. por eso ya no lo conté, porque es algo más Sí, periférico, pero eso entraría que, bueno, más... que yo creo que entre la Guerra Civil Galáctica y el final de la segunda y el final de las Guerras Bone, no sé si hay por lo menos 8 años o no sé, una cosa así. Sí, pero es que 8 años, ya te digo, es para Ya, que recuperarte sí, de que una no es guerra, tanto, que- sobre todo de las guerras de Uzambón, que aún en legado siguen reconstruyéndose, no es nada. Entonces, no sé, me parece que son demasiadas guerras que dejan demasiado mal a la galaxia. Y pues eso, yo creo que esos 100 años que pasan desde el final de las guerras Bond hasta el inicio del legado, que... Bueno, realmente no son 100 años sin una guerra importante, porque está, ya dijimos, la Segunda Guerra Civil Galáctica, y la Guerra Sith Imperial también empieza antes del 130, después de la batalla de Yavin. Pero no sé, son unas 9 décadas, 8 décadas, en las que por lo menos la galaxia puede decir, bueno, ya ha pasado todo, ya podemos respirar. Es una época que también me gustaría llenar de historias, pero sin macrotrama, digamos. Sin la historia de la galaxia a nivel general, porque, o sea, como que no hay un conflicto tan importante, sino con diferentes historias que transcurran en ese tiempo, pero que no tengan tampoco la idea de la galaxia está al borde del caos, nos vamos a la mierda, vamos a morir todos mañana. Pero ¿sabéis lo gracioso de eso? Es que ya ha ocurrido en Star Wars, ya se ha hecho. Me refiero, que es factible volver a hacerlo. Entre el final del episodio 6 y la guerra, bueno, luego aparece Throne y demás. Pero entre ese momento y los Yuuzhan Vong hay, son bastantes años de historias que son historias menores en las que la galaxia no se va a destruir. Y son todo historias de aventuras, de hay un conflicto en este planeta, vamos a ir a mediar, o no, este planeta se ha revelado, ¿qué está pasando aquí? Toda la época en la que la editorial Bantam publicó los libros es precisamente lo que estoy diciendo, aventuras pequeñas en los que realmente la galaxia no es que se vaya a destruir de la noche a la mañana, simplemente hay pequeños problemas. Estoy así mirando, es que fíjate, la estrella de cristal, o sea, simplemente eso es un conflicto en un planeta. Toda la trilogía coreliana igual, es una rebelión en el sistema coreliano. La nueva rebelión también es un antiguo aprendiz de Luke que se rebela. No me cuentes eso que es el que tengo para empezar ahora. Ah, bueno. Está bien, pero la escritura no me cae bien. Bueno, ya lo leeré y veré. Sí, no, pero no, realmente no. La escritura no es que diga nada en especial. Simplemente leí una entrevista suya y dije, mire señora, no me cuentes historias. Porque es la típica de, como si a mí me ponen a escribir, yo que sé, una historia y de repente yo meto a Celeste por allí y digo, guau, es que Celeste es la polla, Celeste es el mejor personaje creado de Star Wars, es una Jedi espectacular. Pues eso mismo, pero con Han Solo. Porque dice que es su personaje favorito y Han Solo es Dios en esa historia. Y es de rellenos, imagínate el nivel. Hostia. Por eso os digo que realmente todos esos años de, oye, mira, han pasado cosas, pero no han pasado cosas de que nos vamos a morir todos. Se pueden hacer porque ya se ha hecho y coño, yo creo que está bastante bien. Son libros que la gente suele ignorar porque, ay, bueno, es que no pasa nada, léete la trilogía de la Nueva República, la de la Academia Jedi y ya te lees Vector Prime, ¿sabes? La gente se suele saltar el resto de libros. Pero yo creo que está bastante bien porque precisamente son eso, son aventuras. O sea, todo el tema de toda la saga de Ala X ocurre ahí, a la gente le flipa Ala X. ¿Sabes? Se pueden contar muchas historias pequeñas sin necesidad de poner en riesgo el status quo de todo el universo. Y Oscuro es un conflicto sectorial y es uno de mis trilogías favoritas de Star Wars, a mí me flipa. ¿Ves? Por eso mismo, a mí me gusta muchísimo la trilogía de Calista. Sé que la gente va a decir, hostia, este chaval está zumbadísimo. ¿De qué va? ¿Cómo le va a gustar eso si es lo peor que se ha escrito en la historia de la humanidad? Pero me gusta mucho precisamente por eso, porque son conflictos pequeñitos, que los que realmente se llama trilogía porque aparece un personaje secundario, da igual. Pero son conflictos pequeñitos muy, muy centrados en X planeta, en X parte de X planeta. O sea, imagínate, porque planeta de penumbra ni siquiera es en todo un planeta, es solo una zona. Es más absurdo. Y se pueden contar historias muy buenas así. O sea, a mí como concepto lo que estáis mencionando me encantaría verlo. Sí, pues esperemos poder verlo. Pero ahora creo que ya nos hemos centrado mucho en esta última etapa temporal, cronológica de Star Wars. Así que creo que es mejor que tiremos un poquito más hacia atrás.
Y de hecho creo que vamos a hacer un cambio muy drástico. Vamos a irnos al Imperio Rakata. Y también a Tython, al gobierno de los monjes Jedi de Tython, que sabemos muy poco, probablemente terminaremos muy rápido este apartado, pero para ir metiendo contraste, para que la gente sepa. ¿Quién quiere explicarnos el origen de los monjes de Tython y del Imperio Infinito? Si alguien más o menos lo sabe ahí. Los monjes de Tython, o sea, había peña de diferentes planetas que sintió una llamada en la fuerza, se metieron en los Zoyor, que eran una especie de pirámides voladoras chungas, y creo que eran 9. Se reunieron todos en el planeta Tython, llevándose a los sensibles de la fuerza de esos planetas, y allí formaron como una especie de civilización y se conformaron con los monjes Jedi, que adoraban el equilibrio, porque en Tython hay 2 lunas, Asla y Boga se llamaban. Sí, exacto. Sí, Bogan, sí. Como que una es la oscuridad y otra la luz, y que cuando había una alteración en el equilibrio, era un planeta como que se veía muy afectado por la fuerza, y eso llevaba a cataclismos y cosas chungas, y que se dedicaron a meditar para encontrar su equilibrio, aceptando las emociones positivas tanto como las negativas, con una idea de que nadie es completamente puro siempre, que es verdad que hay que entender que podemos sentir cosas malas, aunque al final no hagamos X cosas. Y también ahí nacería un poco este elitismo de la Orden Jedi como religión, porque al ser un planeta tan agresivo, lo que hacían con los descendientes de esta gente que no tenía sensibilidad a la fuerza era mandarlos a alguno de los planetas del sistema vecino. No, era del mismo sistema, pero empezaron metiéndolos en las lunas, me parece, en Asla y Bogan. De hecho, por eso vemos ciudades antiguas construidas ahí. Y después fueron colonizando el resto de planetas, pero era más bien porque eran un planeta demasiado peligroso, porque por las tormentas de la fuerza eran demasiado agresivas. Sí, era para protegerles, pero bueno, también es un poco paternalista al final. Para que la gente se haga una idea, imaginaros 300 cuando nace el niño este deforme y le tiran allí por un barranco. Un poquito es eso. Tu hijo no es sensible a la fuerza, bueno, nos sobra, aquí no es bienvenido. Al menos no le matan, eso sí. Bueno, verdad... a ver, sí, son un poquito más civilizados, ¿eh? Porque es Star Wars, tampoco nos van a poner aquí una cosa tan violenta, pero... Bueno, a ver, violenta, pero sí. Los Yuuzhan Vong lo habrían hecho. Pero es que la gracia de los Yuuzhan Vong también es un poquito eso, ¿no? Que sean tan diferentes. Los Rakata también lo habrían hecho. Joder, tío. Lo habrían comido. Lo habrían comido. Lo peor es que es verdad. Sí. Lo curioso aquí... Sí, continúa. Di. Una cosa que me gusta mucho de este rollo, el sistema Tython, es que no tienen tecnología hiperespacial. O sea, toda la colonización y tal son los sistemas, o sea, son los planetas de ese sistema. Toda su civilización se divide en planetas habitados en ese sistema. No pueden salir de ahí. Es como que está más centrado en una zona de la galaxia. Eso era exactamente lo que iba a decir. Porque me gusta mucho ese concepto. En Star Wars siempre no utilizamos el viaje hiperespacial hacia afuera, pero yo creo que el tema de Tython, pese a que todos sean distintas especies que vengan de distintos planetas, ya en el prólogo nos muestran Ryloth, nos muestran Kashyyyk, me parece, nos muestran mogollón de sitios, es que... Cuando era una jungla. Y no sé, me parece que es chulísimo como... Pues no tenemos tecnología hiperespacial, pero como este sistema es brutal, porque todo tiene mogollón de planetas habitables, lo vamos colonizando. Y bueno, el conflicto que termina siendo en el último cómic, que por desgracia tuvo que ser muy acelerado, porque ya se iba... Esto coincidió la publicación de este cómic justo cuando Disney descanonizó... Dieron un arco más casi para que... Pena, digamos. Sí, para que cerrase... De hecho, están publicados... De hecho, se nota mucho porque hay un salto temporal de no sé cuántos años. Sí, de un año me parece. En uno empieza la guerra y de repente es como, llevamos 10 años de guerra. Yo como, ¿qué? Sí. Porque básicamente es que los últimos números, o la mayoría de estos números, están publicados con la etiqueta de leyendas. Y fueron publicados de aquella. En España, por ejemplo, no se reeditan, pero los encuentras con la etiqueta de leyendas. Y es una verdadera pena. Yo... por ejemplo, mi cómic favorito es el tercero, es el de la Guerra de la Fuerza.
Pero hablando de esto un poquito más tarde, para los que no lo sepan, el conflicto de este sistema que encontramos en el que hay un planeta Tython donde están los monjes Jedi ahí y después distintos planetas que han ido formando su propio gobierno con los descendientes de todos esos que llegaron en los Dojor. De hecho hay un planeta que tiene una monarquía que es dirigida por un Twi'lek, me parece, y cuya hija es una Jedi, porque aquí es cierto que lo que está, que si nace algún niño sensible a la fuerza en los otros planetas, ese niño tienen que enviarlo a Tython, o sea, es obligatorio. Bueno, al margen de eso, todo esto viene porque hay un imperio llamado el Imperio Infinito, dirigido por la especie de los Rakata, que son muy sensibles a la fuerza, pero que utilizan solo el lado oscuro de la fuerza. Llega a Tython para conquistarles. O sea, tienen tecnología hiperespacial alimentada por la fuerza, porque no utilizan su energía, es pillar a gente de la fuerza, o sea, gente sensible a la fuerza, meterla en unos tubos y utilizarla y absorberle toda la fuerza. Y utilizarlo eso como baterías, y es la leche. Así que imaginaos, estos dicen, hostia, aquí tenemos un sistema en el que no solo hay un arma ancestral muy antigua que creemos que se encuentra aquí, sino que encontramos una fuente enorme de gente sensible a la fuerza que además está entrenada y que la podemos utilizar para todos nuestros experimentos. Porque el conflicto con los Rakata es que se encuentran en el apogeo de su imperio, han conquistado numerosos mundos, de hecho son los responsables de que la especie humana y otras especies se hayan expandido tanto por el universo y se encuentran, aunque cuando cayó el imperio Rakata muchos se quedaron sin tecnología hiperespacial y tal. Pero que se encuentren especies en tantas partes del universo y de forma tan remota. Los Rakata, que están en su momento de apogeo, empiezan a tener una enfermedad genética que los hace ser no sensibles a la fuerza. Y entonces, claro, eso es una jodienda, porque hasta sus armas, los sables de la fuerza, para encenderlos necesitan usar la fuerza. Se alimentan, tienen un cristal Kyber, me parece, pero para activarlo se necesita la fuerza. No tienen baterías ni nada. Y el término cristal Kyber se lo inventaron para Rowan. Sí, eso se habían llamado así antes. ¿En serio? Yo iba a decir que era un término hereje. Ah, eso sí que no me acordaba. Yo creía haberlo escuchado antes. Se lo llama así. De hecho, muchas veces se les llamaba cristales Ilum porque la mayoría venían del planeta Ilum, que tampoco son necesariamente, o sea, porque hay varios tipos de cristales que pueden servir para alimentar un sable, o sea, para canalizar la energía de un sable láser, no tienen por qué ser de un sitio concreto ni unos concretos. Pero nunca han tenido un nombre específico. Esto de enfoque. Pues bueno. Sí, precisamente eso, o sea, pueden ser cualquier tipo de cosas. El cristal de... O sea, Corran Horn utilizaba, es que no me acuerdo cuál era el término que decían, pero su sable era... No utilizaba un cristal normal como el resto de sables. Tenía un invento raro el de Corran. Porque Corran es el mejor Jedi que todos conocemos, entonces tenía que ser único. Que expandía el tamaño, que lo podía alargar y tal. O sea, antes de que todos lo hicieran. Sí, bueno. Y Anakin Solo, por ejemplo, reconstruyó su sable láser utilizando un cristal Lambent de Uzan-Bong. Y entonces lo podía controlar con la mente. Pues la verdad es que desconocía todo esto, la verdad. Pero bueno, volviendo ya con el Imperio Infinito y todo eso. Bueno, creo que ya hemos dicho toda la información importante y ya podemos ponernos a discutir. Para quienes quieran saber cómo terminó el Imperio Infinito, la enfermedad genética les dominó y en cuanto ya no hubo suficientes Rakata sensibles a la fuerza para vamos a dominar para a luego, sus... que ¿Sí? así enlazamos con el siguiente gobierno que podemos hablar. Ah, perfecto. Vale, comentadme. Quería comentar una cosa que me parece interesante. Star Wars siempre ha tenido ese rollo de que es fantasía tanto como ciencia ficción, a veces incluso más. Y una cosa que me gusta de los Rakata, que al basarse su tecnología en la fuerza, podemos incluso decir que viajan entre estrellas mediante magia. O sea, lo que están haciendo es sacar energía de seres que pueden canalizar con la fuerza primigenia que forma el universo. Y también nos explica, o sea, a ver, las sables láser, aunque tengan aspecto tecnológico, entonces la imposibilidad de construirlo y cómo se han tratado muchas historias, ya se veía que eran espadas mágicas, pero aquí yo creo que se confirma a todos los niveles el hecho de ver cómo están impuestos por la fuerza directamente. Pero yo te digo, con los Rakata creo que vamos allá. Toda su super tecnología al final tiene una base mágica, digamos, lo que es la magia de Star Wars, como un sistema hablando de magia que es la fuerza. Eso es lo que me parece muy interesante porque luego en la tecnología de otras civilizaciones de la galaxia
ya llegaremos a eso, se basa mucho en la tecnología Rakata. Ujú. Sí, 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 sí. La verdad, en Star Wars está muy guay todo eso de que empiece con la tecnología de la fuerza, o sea, que la fuerza sea la primera fuente de energía principal y que después ya venga todo lo nuestro. Yo sé que ese no es el tema. No, Didi. No, no, di tú, joven. Joven Skywalker o Skywalker. Ah, no, me da igual, yo que sé, como os apetezca. Que sé que no es el tema, pero ya que lo has dicho, también me parece muy interesante ese debate de qué tipo de historias son Star Wars, si ciencia ficción o es fantasía en el espacio. Uy, eso nos da para el próximo programa. Sí, pero es que o sea, depende de cómo lo quieras ver, te puede ser de una manera, depende de cómo te guste, puede ser de una manera o puede ser fantasía. Y eso me parece bastante llamativo. De hecho, si alguien te dice algo respecto a Star Wars, en plan, es que como ciencia ficción o tal, puedes comentar que como toda la tecnología de la saga tiene una base primigenia mágica, es todo fantasía. ¿Cómo se hace esto si no es posiblemente por la física de magia? De la fuerza. A ver, es que si tú lo resumes a lo mínimo posible, tú coges el episodio 4 y son un mago mágico, un ladrón, su amigo que es de yo qué sé, un oso del bosque, que tiene que ir a una fortaleza mágica a rescatar a una princesa. La muerte viene siendo un dragón, básicamente. Sí, es que si te pones a simplificarlo... Darth Vader es el caballero negro, emperador... es el caballero negro, literalmente. El emperador no es un villano para una saga de ciencia ficción, el emperador es el gran malo mágico oscuro chungo. Exactamente. O sea, el emperador es Voldemort, es Sauron. Exactamente, eso iba a decir, es como Kefka en Final Fantasy VI, es el mago supremo de la corte, que simplemente tiene más poderes que nadie y al final pues utiliza magia negra, no tiene más, pero solamente era eso, que me pierdo yo, como me decís hablar de cosas me pierdo. Eso, que el Imperio Infinito, me gusta mucho la idea de eso, sí que tienen esa versión de ser un gobierno súper violento con intenciones de dominación galáctica, también de perpetuarse para siempre, cosa que no les salió bien, pero bueno, ellos lo intentaron con los métodos más violentos que pudieron y se comieron a sus enemigos durante siglos, pero al final pues todo acaba cayendo. Y tienen conceptos muy guays. A mí me gusta mucho el tema de los abusos de la fuerza. Que como ellos empiezan a dejar de ser sensibles, que tienen gente que les ayudan a buscar a otros sensibles a la fuerza. Me gusta, o sea, cuando la primera vez que lo leí, me pareció muy llamativo y una forma muy ingeniosa de tener personajes que sean sensibles a la fuerza y que se salgan un poquito de, no, yo soy los Jedi y soy de los buenos, yo soy de los Sith y caí al lado oscuro y soy de los malos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, sí, sí. También te digo que por mucho que le estén dando este toque para hacerlo diferente, no deja de ser dentro de la narrativa de la historia como que los Jedi son los Jedi y los abusos de la fuerza son los Sith. Al final, esto es Star Wars y creo que querían buscar un nuevo concepto para reinventar la imagen, la idea, que no es reinventarlo porque luego sería al revés, al final esto va antes, ¿no? Bueno, es reinventarlo, pero eso, que dentro de la saga sería al revés, pero eso, que no dejan de ser eso, Jedi y Sith con un nuevo enfoque. Yo los Jedi los veo un tanto diferentes, porque como se esfuerzan mucho en explicarlos todo el tema del equilibrio, de que si alguien no está equilibrado te lo mandan a una luna, que los sables de la fuerza, a lo mejor me estoy colando, pero creo que decían que se activaban utilizando el lado oscuro y por eso no querían utilizarlos, porque eso les desequilibraba o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Efectivamente. Vale, pues precisamente eso. Yo no veo tanto que en ese sentido los abuesos entren dentro de esa dicotomía de bien y mal, sino que son simplemente, a ver si están al servicio del mal, porque los Rakatas son lo peor que pueda haber, evidentemente son los fantasmas de la historia. Sí, Didi. Que no es por la dicotomía, es más bien algo estético de que esto es Star Wars y... Pues, yo creo que eso, es más incluso estético. Que al final los abuesos de la fuerza sirven para meterte algo que parezca como Sith guapos para ponerlos en las páginas ahí en el dibujo. Y los Jedi sirven para ponerte los Jedi como los buenos que también estén usando esos sables de láser al final, o sea, ¿sabes? Yo creo que no. Sí, entiendo. Yo creo sinceramente que no, porque es que no llegan a tener
tanta relevancia los sabuesos de la fuerza. Es cierto que tenemos a uno de los protagonistas, que es Shesh, que es un sabueso de la fuerza, pero aparte de él, creo que tan solo aparece uno. O sea, la que era su antigua amiga, su antigua compañera. Sí, pero que... en la trilogía original aparecen también 2, sí. Sí, pero ahí ya son más como grandes villanos. En este caso son mandados. Uno es el protagonista que realmente tiene como su cierto arco de redención intentando meterse dentro de los Jedi desde el principio. La otra es cierto que tiene esa trama secundaria en la que se infiltra en ellos. Creo que se hace amante de un tío que es de la especie Sith, curiosamente, pero que todavía no es... No, evidentemente todavía no son Sith, pero como... Sí. Que hace... que realmente al final no tiene casi importancia más que en una traición que hace momentánea. Y realmente me parece que los verdaderos villanos son... La cosa de tener que acabarlo en 5 minutos y que ahí creo que iba a haber una trama mucho más compleja y más larga que dijeron, bueno, se acaba en los próximos 5 números, búscate la vida. Es posible. Pues bueno, o sea, con lo que tenemos yo diría, los Rakata son claramente los villanos. Yo sinceramente el concepto de sabuesos de la fuerza me parece interesante por el tema de pues andar rastreando sensibles a la fuerza por la galaxia, como si, bueno, literalmente como un sabueso oliendo, vale, a ver, ¿dónde puede haber un sistema que tenga gente sensible a la fuerza? Ese de ahí. Es como llegan a Typhon también, porque lo localizabas el paso de la fuerza del Rakata, el malo principal, vamos. Sí, pero aparte de eso, pues no sé, como en esencia siguen siendo esclavos, realmente no tienen ninguna autoridad dentro del Imperio Infinito, y pues tan solo tienen trabajos de campo, los únicos dos, y uno de ellos, ya te digo, o sea, tan solo vemos como antagonista a una sabueso de la fuerza. Para mí los villanos, los malvados, lo que sería los Sith, son los Rakata. El Predom... Pero esto es igual como los inquisidores en el Imperio, que al final también existen porque estaban en una época en la que había pocos Sith, y visualmente alguien quería meter gente en plan que fuera con sables láser por ahí matando a los Jedi. Eso puede ser, sí. Sí, eso igual te lo acepto más. Pero bueno, como tan solo vemos a una... Porque se acabó... Lo que decimos que se acaba antes. Pero lo que decimos que se acaba antes. Yo creo que si llegan a expandir la época de Amanecer de los Jedi hasta hacerla un montón de historias y tal, al final habría habido muchos saltos de la fuerza porque mola meterlos, sin más. Puede ser. Buah, es que ojalá continuasen, pero es que no lo van a hacer porque John Ostrander ya está retirado. Y John Ostrander... Algún día tengo que hacer un vídeo o tenemos que hacer un capítulo dedicado a John Ostrander, porque ese señor para mí es mi autor favorito de todo Star Wars. O sea, creo la serie de República prácticamente en su totalidad, creo El Amanecer de los Jedi, creo Star Wars Legado, o sea, creo prácticamente las cosas que más me gustan de la saga. Yo en mi mente, es la hostia. Quizás un poco religioso, pero yo pienso en Star Wars como que tiene tres, como una trinidad, que son George Lucas, Timothy Zahn y John Ostrander. Creo que son las tres personas que más han... A ver, evidentemente George Lucas es el creador, o sea, da igual, no puedo decir nada malo. Pero... a mí lo que dices me falta James Luceno, fíjate. ¿Tú crees? Sí. Es que yo veo que a partir de los otros dos... Sí, igual no ha inventado tanto concepto, sino como que ha seguido, puede ser. Claro, precisamente eso. Yo siento que Timothy Zahn, aunque yo cuanto más leo de él, voy a decir una herejía, menos me gusta, siento que él y sus creaciones, igual que Ostrander, son lo que han definido un poco la historia, por dónde han ido los tiros, en qué se han basado el resto de autores. Por eso yo veo que ellos son los más importantes, en tanto ellos han creado un poquito los cimientos de cada forma de crear el resto de historias, y además en diferentes medios. Porque Ostrander es en cómics, Zahn sí que tiene algún cómic, porque tiene los de Mara Jade, creo que son suyos, pero es en libros, o sea, él es el tipo que lo empezó todo, es el tipo que lo definió, y en teoría era el tipo que lo iba a cerrar. Sí. Yo creo que también habría que incluir a James Luceno, porque James Luceno también tuvo mucha importancia, creo recordar, en todo el tema Youth and Bone y tal. Y John Ostrander, es cierto que inventó conceptos, pero también uno de sus mayores méritos es cómo pilló todo lo que había, todo lo que había ya inventado, y lo unió.
O sea, encontramos dentro de, pues, República, pilla mogollón de contenido de todo y lo mete. Y mete, pues, y es que hay... lo que me encanta de Ostrander es que mete muchísimo lore de Star Wars, ya inventado antes, y lo pone junto de forma que suena súper orgánico. Es el autor que creo que mejor ha sabido utilizar todo el material que tiene Star Wars para y lo ha podido implementar directamente. Y después es cierto que pues cuando empezó ya con Legado, pues sí que fue inventando conceptos, pero bueno, es que Legado es el mejor ejemplo de lo que acabo de decir, de meter todo lo que se había creado antes de Star Wars y mostrar una dirección, porque es que mete absolutamente de todo. O sea, se crea toda una historia de los últimos 100 años en base a cómo habían dejado los autores la situación de la galaxia en ese momento. Legado es muy nuevo. También es una saga que solo puede ocurrir en Star Wars, no a nivel visual, sino a nivel geopolítico, por histórico, por todo lo que usa para unar y crear su nuevo concepto. Sí. Y bueno, y después también lo que estamos hablando ahora hizo El Amanecer de los Jedi, que eso sí que creo que es el momento en el que más conceptos crea él de por sí, porque al fin y al cabo son las historias cronológicamente más antiguas de Star Wars. Y ahí sí que tiró muchas cosas, pero también supo plantar las semillas, o por lo menos yo creo que si hubiese sido más extensa esta serie, como hemos dicho, habría plantado mucho mejor las semillas de todo lo que pasa después en la saga de Star Wars. Ya digo, yo Ostrander creo que hay que incluir a James Luceno, porque James Luceno creó muchas cosas, y Ostrander lo que hizo sobre todo, incluso creando cosas nuevas, su mayor mérito es pillar todo lo que había y utilizarlo, unirlo, mostrarlo junto y utilizarlo para crear cosas nuevas. Y bueno, ese señor tengo que leer más cosas de él. Creo que hizo muchos cómics de superhéroes y tal. Y, o sea, de ese señor... suyo, sí. Sí, justamente iba a decir eso, que el otro día me vi la primera película y el edificio donde está al final la villana principal se llama edificio John Ostrander o algo así, me hizo mucha gracia. Que nadie habla de él, voy a mencionar yo como creador de Star Wars a Troy Denning, porque escribió un par de las novelas más tochas de las Guerras Bond, escribió la trilogía del Nido Oscuro, escribió 3 libros de Legado de la Fuerza y 3 de Destino de los Jedi, escribió La Prueba, o sea, escribió un montón de cosas en la época en la que más me gusta a mí Star Wars. Ese señor fue arquitecto, o sea, que al final era un poco de los que estaba digamos de guía. Creo que eso también sería un tema interesante hablarlo. Cuando Del Rey adquirió los derechos de Star Wars para publicar libros, no todos los escritores participaban es que no sé cómo llamar, como formaban un grupo para hacer reuniones y demás, para ver cómo iban a dirigir todo el tema de la guerra, y había autores que sí estaban metidos y sí eran los que decían, que había 4 o 5 que sí decían tal y cual. Creo que Troy Denning era uno de ellos. Creo que Luceno también, porque escribió de las primeras novelas. Sí, Luceno también estaba. Pero había otros que simplemente era, tú escribes esto, tú escribes lo otro. Y sí que creo que ahora que lo dices, sí que creo que Troy Denning sí que era uno de los que más arquitectos a partir de esa época, a partir de principios de los 2000, eso sí que es verdad. En diferentes épocas, porque por ejemplo el Deep Karkawising, en la época de la Antigua República, definió un montón de cosas, hizo mogollón. En otras épocas yo creo que no ha escrito nada nunca. Muy bien, me encanta que hayas mencionado ahora mismo la Antigua República, porque para continuar con el tema del vídeo, vamos ahora a hablar de la Antigua República. ¿Querías enlazarlo tú, Kaedus, enlazarlo del Imperio Infinito y la tecnología con la Antigua República? Comienza, venga. Efectivamente, porque los Hakata perdieron poco a poco la sensibilidad a la fuerza. Eso hizo que sus esclavos, que sí que tenían que ser sensibles a la fuerza, se rebelasen. Cuando acabaron con el Imperio Infinito, fueron estos esclavos los que, con tecnología Hakata, fundaron la Antigua República, lo que hoy conocemos como tal, en una historia que realmente solo se ha mencionado y nunca ha llegado a contarse, lo cual me da mucha rabia. Pero eso, o sea, al final todo lo que es la Antigua República surge de la rebelión de los esclavos contra los Hakata. Pues eso está muy chulo. Ahora metámonos más en lo que es la Antigua República. La Antigua República, quiero recordar, nace en el núcleo galáctico, creo que en Coruscant. Ya directamente Coruscant fue desde el inicio la primera capital de la República y bueno, la última, hasta después de mucho tiempo. Lo que hubo
una guerra civil solo en el planeta, en otra historia que tampoco se nos ha contado de manera directa, pero que me gustaría mucho. Tenía más tintes de fantasía que otra cosa porque era solo el planeta, no podían salir. Entre los humanos, y que no sabemos si eran nativos o no, y los Town, que tampoco sabemos si eran nativos o no, que duró muchísimo tiempo y cuando los humanos se impusieron, los Town fueron expulsados y sin tecnología hiperespacial se marcharon en naves al espacio profundo para dar lugar a otra raza de la que ya hablaremos más tarde porque ese gobierno también tiene tela. Pero sí, ahí surgiría lo que es la antigua república, la capital de la población humana de Coruscant dominando y acabaría convirtiéndose eso. La capital del nuevo gobierno emergente de las cenizas del Imperio Infinito. Y después, bueno, se fue extendiendo desde el núcleo, más allá, borde medio, todo eso. Tenemos unas pequeñas... Zona de expansión. Si te fijas en un mapa de Galáctico, las regiones desconocidas lo que están es en el lado... O sea, están Coruscant, a su izquierda digamos el núcleo, y a su izquierda las regiones desconocidas. Si te fijas lo que es la zona de expansión, se ve cómo fueron avanzando con el núcleo haciendo como barrera y fueron avanzando para explorar la galaxia en la otra dirección. Sí, que justamente si tú ves un mapa galáctico es todo hacia la derecha del núcleo. Es donde está Coruscant, y claro, el núcleo digamos que se hacía barrera, no podían ir a explorar en esa dirección porque el núcleo no es practicable, así que tiraron hacia el borde exterior por el otro lado. Eso es uno de los conceptos que está muy bien, que a mí me encanta como lo tienen explicado. Y que bueno, aunque después el espacio inexplorado, las regiones desconocidas, me parece que muchas veces lo utilizan un poco en plan para sacarse amenazas de la manga de... No, es esta amenaza que viene de las regiones desconocidas y claro, porque se puede gestionar ahí porque no tenemos ni idea de cómo son las regiones desconocidas. Pero... Sí, es un poco cajón desastre. Pero... hay de todo ahí dentro. Pero bueno... Sí, básicamente dicen, ¿los chis de dónde vienen? Bueno, pues de las regiones desconocidas. Oye, los Sirruk, sí, dinosaurios, sí, también de las regiones desconocidas, porque sí, o sea, tampoco... Sí, es que ese es un poquito cajón desastre, la verdad. El último gran almirante del Imperio, ¿dónde está escondido? En las regiones desconocidas. Sí. ¿Por qué no estaba aquí antes? Esconder cosas debajo de la alfombra. Sí. El núcleo también hace lo mismo a veces, en plan... La nueva gran arma del Imperio, ¿dónde está? Las regiones desconocidas. Y esta flota, las regiones... Y esta fragua, en las regiones... Esa, en el núcleo. Aunque hay que decir que no es lo peor, la peor excusa que se ha utilizado para muchas veces para sacarse una amenaza de la manga, porque por ejemplo en Academia Jedi... no sé si conocéis bueno, sí, seguro que sí, porque además lo he mencionado yo 1000 veces. El almirante Daala, 10 años después de la muerte del emperador, incluso también un tiempo después del tema de Throne y tal, resulta que en la región de las fauces, esa región sí, metida entre agujeros negros, se mete Han, Chihuahua y Kip Durron escapando de Kessel y ¡oh vaya! De repente aquí surgen 3 destructores estelares en una base imperial que resulta que lleva desconectada del exterior durante no sé cuántos años y nunca se han planteado salir a ver por qué no les han mandado ningún tipo de información desde hace 10 años. No sé, o sea, tiene su explicación, pero un poco cutre, es como, vaya. ¿Cómo se llama? Es que me leí hace poco el de Darby de la antología, el cómic este, y en el de la prisión fantasma hay un concepto parecido. Que los Jedi tenían una prisión super secreta que estaba aislada del mundo, no se conectaba, y cuando llega allí Darth Vader con varios soldados y eso, sale la Jedi que estaba al cargo de la prisión a recibirles en plan... Después estaba aislada, no sabía que habían perdido la guerra, que el Imperio había ganado, que los Jedi estaban muertos. Sale ahí y dice: ya creía que os habíais olvidado de mí. Y Darth Vader cuando la mata dice: y así era. Está muy chulo esa antología. No me la terminé del todo, pero... Y justamente esa es la mejor historia de esa antología, precisamente, la prisión fantasma. Es que te trae ese concepto de... Esto es una prisión en la que los Jedi encarcelaban gente para que luego después, cuando terminasen las guerras, les juzgasen y demás. Y dices, ¿y quién coño se creían los Jedi para hacer eso? Que eso era tema para el vídeo anterior. Claro, sí. Precisamente, era tema del vídeo anterior, pero dices tú. O sea, el Consejo Jedi, ¿qué puñetas os creéis que estáis haciendo? O sea, esto es la guerra y vosotros vais a vuestro rollo. O sea, ¿de qué vais? Sí, a ver, siempre los Jedi han sido muy soberbios, siempre se han creído con potestad religiosa directamente para poder hacer lo que les diese la gana.
Sobre todo en la antigua república, que incluso ostentaron el cargo de canciller muchas veces, en plan de... Sí. Bueno, sí, ¿por qué no? Yo puedo... un poder superior me ha elegido, así que debo guiar a la galaxia. La antigua república... Realmente mira contra contra la antigua república, pero creo que a Joven le apetece más. Sí, venga, Sí. echad mierda, por favor, echad mierda. Al final me voy a quedar con la imagen de que soy el único aquí que odia cosas. No, que va. Eh. Nosotros también, pero... No, yo esto, lo que digas lo suscribo. La antigua república basura todo. Pero es que si tú te pones a analizar, y si no me corregís y me decís, no, mira, en esta historia pasa esto y en esta historia pasa lo otro. Pero siento que la antigua república, precisamente el gobierno de la república, no pinta nada nunca. En cualquier conflicto siempre son los Jedi los que pasan por encima. Que a ver, que sí, que está guay. Que es una época que empezó a escribirse en los 90 y todo el tema de desarrollar Jedi, conflictos con los Sith y tal, estaba muy guay, era la novedad y tal. Pero es que en cada historia grande, cuando en las guerras mandalorianas, esa gente, al final la república, si fuese solo por ellos, porque los Jedi encima eran arrogantes y decían, no, yo es que estoy aquí esperando a los Sith, tal, yo no voy a hacer nada. Esa gente, si hubiese sido por ellos mismos, los mandalorianos se los hubiesen comido completamente. Sí, O sea, son muy También las guerras mandalorianas inútiles. Específicamente las guerras mandalorianas, no quería intervenir, decía, no, estamos aquí esperando, sí, no intervenimos. Y fue el gobierno de la antigua república el que tuvo que luchar sin los Jedi. Los llevaban por delante porque el gobierno de la antigua república no era capaz de dirigir su flota sin los Jedi. Claro, por eso mismo les pintan siempre como, o sea, en esa época son de relleno, son los de fondo, los que están ahí porque, oye, algún gobierno tendrá que haber, ¿sabes? Esta gente no va a vivir en la selva, esto es una historia de fantasía. Pero nunca hacen nada. Cuando, con todo el tema este de Exar Kun, cuando, joder, deciden qué tienen que hacer con los hermanos estos, no me acuerdo ahora mismo del nombre, que están empezando a... Keto, los hermanos tratar Keto. temas del lado oscuro, dicen, vamos a reunirnos, no sé qué, y la República ni pincha ni corta, son los Jedi que dicen, venga, sí, vamos a hacer algo, a ver, ¿qué se os ocurre, chicos? Y Zulik el Droma, pues yo me voy a infiltrar. Pero en la República, Jedi, bueno... Jedi y además caballeros en plan un poco por su cuenta porque el Consejo... O sea, realmente lo que pasa es que el Consejo no se había creado todavía como concepto cuando se escribió eso. Pero la explicación posterior es que el Consejo no hizo nada, solo preocuparse. Lo cual me parece una explicación brillante porque es algo muy del Consejo Jedi. Sí, o sea, explica su propia inutilidad. O sea, me parece la mejor justificación para mantener la continuidad. En plan, sí, estaban allí pero no hicieron nada. Solamente dijeron, uy, qué mal. Es que sí, o sea, si lo piensas en continuidad retroactiva, tiene cierto sentido. Porque en ese momento la idea que había de Jedi era como Obi-Wan, que había un señor por ahí que era un Jedi, que hacía cosas y que estaba por ahí perdido de la galaxia, pero no que fuesen un órgano tan centralizado de alguna manera. Y precisamente lo justificaron con, no, el Consejo Jedi está preocupado porque tiene sus propios problemas y la galaxia, son los guardianes de la galaxia, pero le importa un carajo la galaxia. Un momento, chicos, que creo que el programa de grabación se está petando. No sé si estará grabando o no, pero bueno, por si acaso. Vale, ya está de vuelta. Creo que ha habido un pequeño fallo. ¿Qué tal si intentáis repetir lo que acabáis de hablar? Estabais echando mierda del Consejo Jedi. Eso, es una explicación en continuidad retroactiva, porque claro, cuando escribió esto no existía, ese como concepto. Pero lo que se dijo después, sí, estaban ahí, pero no hicieron nada, solamente preocuparse mucho, lo cual realmente encaja muy bien dentro de la continuidad y todo, con lo que es el Consejo Jedi después, con una panda de inútiles que se dedican mucho a eso. Tomar decisiones cuestionables, a debatir sobre cosas, pero lo que es actuar de verdad para mejorar algo o tal, o sea... eso no va con ellos. Ellos están por encima de esas mierdas. Es que precisamente en ese tiempo de la Antigua República, la trama de los juegos de KOTOR precisamente se basa en eso, en que la Orden Jedi precisamente está tan... su única preocupación es, o no, van a volver los Sith. Qué peligro, no vamos a hacer otra cosa que sentarnos aquí y pensar. Precisamente su inactividad es lo que propicia que los Sith vengan. Porque si ellos hubiesen actuado desde el principio, Revan no hubiese tenido que ir a la guerra e intentar ayudar a la República. Nadie lo hubiera seguido. Entonces Revan nunca habría llegado a conocer al emperador ni nada de eso. Precisamente su propia inutilidad fue la que casi consigue que precisamente eso, que el emperador hubiese tenido el campo completamente allanado, porque entre los mandalorianos y no habrían dejado nada.
Sí, al final los Jedi son probablemente los culpables de la mayor parte de las desgracias de la galaxia. Eso hay que tenerlo claro, porque de no ser por ellos, de base ya no existirían los Sith, porque tras los 100 años de oscuridad, son Jedi, los Jedi oscuros de los 100 años de oscuridad, aquellos que dicen, no os vamos a matar, os vamos a mandar al exilio para que penséis en lo que habéis hecho. Y pues, ¿qué hacen? Llegan a un planeta donde hay una especie subdesarrollada llena de sensibles a la fuerza, lo conquistan, se empiezan a reproducir con ellos y crean un imperio de sensibles a la fuerza que utiliza el lado oscuro, que después ataca a la República y aunque al principio pierde, o sea, primero ya una guerra a gran escala contra la República, pierden, ok, pero los supervivientes, pues ahora mismo es que tenemos delante a Nagasadu, construyen después el templo este Masashi en Yavin, que después y después también su propio fantasma, me parece, después de también otro heredero de los Sith, llega, me estoy liando mogollón, que posteriormente serviría a los fines de Exar Kun, que a través de también el legado de otro Sith, que es un Jedi, otro Jedi, por cierto, que utiliza todo eso para aprender más sobre el lado oscuro y declarar una de las guerras también más devastadoras de la galaxia contra la República, utilizando el lado oscuro y creando creaciones súper horribles. También... las criaturas, las bestias de las puertas y todo eso, ¿no? Sí. Y de hecho también otro de estos remanentes Sith, también que es Darth BT-8, se consigue ocultar durante milenios en una región de la galaxia. Son estos Sith con los que entra en contacto Revan, que ya de principio entablan relación con los mandalorianos y les dicen, id atacando a la República para dejárnosla bien chopeadita, como diría Jujalak, para poder conquistarla. Después llega Revan, ataca a la República, utiliza la forja estelar. Sí, la forja estelar para también dejarlos jodidos. Muy bien. Ha pasado eso, ya pasa todo eso. Además, después, el triunvirato Sith, Darth Traya, otra Jedi, mira tú por dónde. Y después, al final, el Imperio Sith, que ataca, reconquista Corriban y literalmente, de hecho, conquista literalmente la mitad de toda la galaxia. Y llega a una paz con la República, una paz que conquista, atacan Coruscant, pillan al gobierno me parece que desprevenido, y les obligan a firmar un tratado muy desfavorable, porque es que si no, es que les tienen contra las cuerdas. Y bueno, y después todo... A ver, básicamente cualquier cosa que hagan los Sith es culpa de los Jedi. Si no existieran los Jedi, pues... Y no habría... un debate sobre... También te digo, habría un debate sobre penas de cárcel, la prisión, la reinserción o lo que sea. Pero parece que claramente, como castigo por intentar dominar la galaxia y matar a no sé cuánta gente, y el concepto de os metemos en una nave y os vais por ahí de colegio a hacer lo que queráis, igual no fue la mejor solución. No. Es que la gente comenta mucho que realmente Star Wars es la historia de la galaxia ha sido jodida porque los Skywalker estaban. Pero realmente la historia de la galaxia la historia está jodida porque los Jedi aparecieron. Sí. Todos los conflictos, todo cualquier cosa, es culpa suya porque siempre están en medio. A ver, claro, son los protagonistas de la historia. Si tú lo miras fuera del universo, lo miras como historia, evidentemente tiene sentido. Si no creas conflicto, ¿para qué vas a escribir y a leer nada, sabes? O a ver algo. Pero en cada conflicto es causado por su inutilidad, porque no vieron venir al enemigo, porque crearon a su propio enemigo. Siempre les pasa algo, esa gente no aprende. Es buenísimo. Juntándolo con el mensaje fuertemente antidemocrático que tiene la saga, así como a nivel general, el que todos los gobiernos democráticos que se han mostrado alguna vez han sido completamente fallidos, inútiles y estúpidos. Sí, y corruptos. Todos los gobiernos, eso también. Y todos los gobiernos dictatoriales chungos, por muy horribles que hayan sido, que siempre se expone como horribles, no nunca se pone como favorables, pero son claramente más efectivos, siempre. Eso es verdad, tú te pones a pensarlo fríamente, incluso Mara lo dice alguna vez, en algún libro lo he leído, que sí, el Imperio, lo explica muy sencillo, dice, el Imperio estaba mal, pero estaba todo más ordenado. Sí. Brown, por ejemplo, defendía al Imperio no como una
y cosa tampoco tanto de estar a favor, sino con la idea de que hacía falta una única voluntad en una galaxia tan heterogénea para imponer un orden. Que igual aunque que ese no tenía por qué ser su orden el que él elegiría o el que mejor le parecía. Pero era la fuerza que había en ese momento que podía imponer un orden y el orden consideraba que era necesario. Sí. Yo creo que eso también es un poquito pensamiento de Timothy Zahn, porque precisamente me estoy leyendo ahora el de, ¿cómo se llama esto en español? La búsqueda de los supervivientes, creo que se llama Sí. la traducción. Precisamente todas las veces que interviene Mara, porque la gente que han enviado para esa historia del gobierno de la mano, siempre es para decir, bueno, sí, es que esta gente viene del imperio, bueno, pero ellos lo hacen todo más ordenado, ellos tienen todo más estructurado, con ellos no hay tanto conflicto, pero la república está bien porque hay libertad y paz y no sé qué. Y es como, siento que a veces es más pensamiento del escritor que intento de justificarlo en la propia historia. Sí, puede ser. A ver, es que dentro de Star Wars la ley es así. O sea, los gobiernos más dictatoriales, los gobiernos más conservadores y más militaristas, porque o sea, es más bien un gobierno militarista que dictatorial. Al final, porque lo vemos también después, me parece que el legado mismo. El legado mismo, al final, la Alianza Galáctica termina cayendo por culpa de la burocracia, pero cuando la dirige el almirante Garestasi, pues no va mal. Y de hecho, o sea, es que hablando de esto, me he dado cuenta. El último gobierno, cronológicamente, de lo que tenemos del antiguo universo expandido de Star Wars, que hay, no es democrático. O sea, es una especie de gobierno elitista dirigido entre el almirante Garestasi, que supuestamente eso significa la Alianza Galáctica, pero realmente es un caudillo. Es un caudillo militar que, por ser el último cargo superviviente de la Guerra Sith Imperial de la Alianza Galáctica, es el líder, pero ahí no hay democracia ni hay nada. Después, la emperatriz del Imperio Fel y la Orden Jedi, que ahí ya entramos otra vez en ¿qué cojones hacen los Jedi? Por favor, quitarlos de ahí. No habéis vuelto al gobierno, puñeteros Jedi. O sea, de verdad, no habéis aprendido la lección. Pensaba que con Rusan os había quedado claro que eso no era el camino. Sí, no, es que hablando de todas las atrocidades que han pasado por culpa de los Jedi, miedo me da lo que puede pasar teniéndolos ahora como un tercio del gobierno total de la galaxia. Es que da verdadero miedo. Precisamente, al final de la época de lo que es la Antigua República, en la batalla de Rusan, los Sith, que de hecho los Sith, por cierto, mira, con su gobierno súper chungo, se consiguen imponer. También, también estaban en una época mucho más caótica y tal, y fue precisamente por tanta gente disputándose el poder que se hunde. Por eso Darwin decía, aquí no se puede, tenemos que tener un liderazgo, y si no se puede, pues que solamente haya dos. Pero los Jedi también estaban en la mierda. Es cuando deciden, después de la masacre en Rusan, de que todos mueran y eso, apartarse del poder y que no vuelva a haber, hacer las reformas en la orden, y no vuelva a haber nunca un canciller de la República que fuera un Jedi. Y después de eso dicen, bueno, venga, otra vez, ¿por qué no? Como salió también la primera vez. Sí, es caer siempre en los mismos errores. Y de hecho es que hablando de esto me entra una curiosidad increíble por qué hubiera pasado después. Porque el contexto que tenemos al final del legado para los Jedi me parece que es brutal. O sea, es perfecto para otras historias en las que los Jedi la cagan todavía más. Porque están en un momento en los que los Jedi quieren el poder, porque no lo han tenido, han estado aparte desde, pues, creo que desde la Alianza Galáctica, ya en sus orígenes, que ya decían, uy, los Jedi... Tuvieron más cercanía. Lo que pasa es que cuando el almirante Dala se convierte en la jefa de estado de la Alianza Galáctica, pero todo por eso es ex imperial y que no tenía mucha relación con los Jedi, desapartó cada vez más y llevaban, pues eso, se supone que después de Legado de la Fuerza, están completamente apartados del gobierno durante mucho tiempo. Sí, pues que tampoco creo que en esa época les importase tanto, pero es que como consecuencia al final, por lo menos como lo ven en Legado, es como consecuencia nos han vuelto a hacer un genocidio, igual que con Palpatine. Ha sido menos poderoso, pero nos hemos tenido que esconder porque los Sith, que son unos usuarios de la fuerza muy poderosos, equivalentes a nosotros, nos han estado dando caza. Y dicen, pues ahora vamos, que volvemos a tener el poder, vamos a intentar hacer las cosas a nuestra manera porque nosotros lo hacemos bien. Tienen esa actitud en Legado, que creo que es también la que estaba criticando al principio del vídeo
joven Skywalker, que es verdad que los Jedi en Legado no molan tanto. De hecho, me parece que siempre todas esas historias son desde una perspectiva más crítica con los Jedi. Tenemos a Kid Skywalker, que culpa mucho a los Jedi o no está muy de acuerdo con los Jedi, aunque al final dice que vuelve a comulgar un poco con sus dogmas. Pero tenemos primero a Kid Skywalker, después a todos los caballeros imperiales y todo eso. Y bueno, pues... no sé, es como... Los Jedi están en la mierda en ese momento. Y me refiero también en cuanto a ideológicamente. Y no sé, me encantaría ver qué pasa. ¿Qué pasa después? Cómo la cagan más. O sea, ¿os imagináis una dictadura Jedi porque dicen, no, nosotros somos los que mejor podemos hacerlo para... Los que sabemos más cómo tiene que ir la galaxia? Vamos. De hecho, Yorus Zebaot lo intentó, lo que pasa es que murió demasiado pronto para poder llevarlo a cabo. Y bueno, no sé, creo ya llevamos 1 hora y 20 prácticamente. Siento que esta última parte haya sido mi monólogo, que además me he trabado un poquito. Pero bueno, creo que es un buen momento para finalizar el vídeo, porque si no creo que nadie va a querer terminarlo. Pues habrá que seguir con el tema otro día, porque me he quedado a hablar de los Mandalorianos. No hemos hablado de la tribu perdida de los Sith, no hemos hablado de los Chiefs, no hemos hablado de los Yuuzhan Vong, no hemos hablado... Pues podríamos hacer una segunda parte, si acaso, a lo mejor Sí, más cortita. claro, podemos quedar. Pues para la semana que viene o la siguiente. Perfecto. El próximo programa será la parte 2 de esto, sí. Muy bien. Pues nada, jóvenes Padawans, nos vemos en el próximo perdón, jolín, ¿cómo estoy? Nos vemos, jóvenes Padawans, en el próximo Difundiendo la Palabra, otra vez en compañía de Darth Caedus y joven Skywalker. Despedíos, mis queridos amigos. Ya sabéis, midiclorianos y midiclorianas, seguidme en Twitter, que no me pagan, pero cuento cosas interesantes a veces. A mí seguidme en Twitter si os apetece y yo solo... ¿De qué libros hemos hablado antes? Del cortejo de la princesa Leia, está muy interesante. Seguro que lo leéis y os surgen conflictos interiores con la historia y con los personajes. Así que disfrutad de la lectura. Perfecto, pues bueno, nos vemos en el próximo vídeo, mis jóvenes Jedi. Chao. Ay, Adiós. ay.